Conscientes de que si eso se toma en cuenta o no, pues no va a depender de nosotros, pero por lo menos ejercimos nuestro derecho a la libertad de expresión, dado que era un foro público y donde se insistió que no había ninguna limitación con respecto a lo que cada quien quisiera expresar. Entonces, para aquellos que quieran complementar este rápido munteo que hice, allí lo pueden consultar y de haber tiempo voy a abordar rápidamente las explicaciones y subexplicaciones de por qué se avanza o retrocede en la lucha contra el crimen organizado. Bien, la invitación entiendo que era los saldos de la guerra o el saldo de la guerra en contra del crimen organizado. Desde las instancias gubernamentales se ha insistido en que el indicador periodístico por excelencia que se utiliza para decir que se va perdiendo la guerra en contra del crimen organizado es el número de narcoejecutados, ¿no? Y de narcoejecutados. Y en ese sentido se dice que pues, es un indicador muy simple, muy simplista, ¿no? Tratando de decir, bueno, 29,000 narcoejecutados en lo que va del sexenio no son suficientes. Y por allí algunos colegas han llegado al absurdo, por no llamarlo de otra manera, de decir, bueno, en una guerra no puede uno guiarse por el número de muertos porque, por ejemplo, la Unión Soviética perdió de 20 a 25 millones de combatientes y ganó la guerra en contra del eje nazifascista, ¿no? En contra de Alemania, Japón e Italia. Y uno dice, bueno, sí se oye lógico y pues sí, no nada más puede uno guiarse por el número de narcoejecutados para este caso. Los soviéticos llevaron la carga mayor en términos de sacrificio humano en la Segunda Guerra Mundial. Pero se les olvida a estos colegas que decir que la Unión Soviética ganó la guerra en contra del eje nazifascista, pues era una guerra, en primer lugar, una guerra de liberación nacional. Era una guerra en contra de un invasor, ¿no? En segundo lugar, se les olvida que la participación de la sociedad soviética fue masiva, ¿no? Sí. Y que un buen número de las bajas fueron precisamente civiles que actuaban como militares, ¿no? Entonces no podemos juntar una guerra con otra porque hay enormes diferencias en términos de los objetivos concretos de esa guerra, la forma de la participación de la sociedad soviética que no existe en realidad en esta famosa guerra en México. La sociedad mexicana no participa por diversas razones, pero al gobierno no le interesa tampoco generar mecanismos de participación social. Entonces, si tratamos de ubicar ambas guerras por hablar de guerra en México y guerra en la Unión Soviética, empiezan a salir una serie de diferencias que nos dan una idea de lo superficial, ¿no? Y absurdo de hacer comparaciones abstractas entre la guerra que dio la Unión Soviética y la supuesta o real guerra que se estaba dando en México. Hay diferencias sustanciales. Ahora, siguiendo las propias cifras oficiales, relativamente masiva de micro, pequeños y medianos empresarios en ciertas ciudades con sus familias respectivas. Los casos paradigmáticos que ya todos conocemos es la migración que ha sucedido en Ciudad Juárez y en Monterrey y en otras ciudades limítrofes de, sobre todo, Tamaulipas y Sinaloa. Entonces son saltos de connacionales que han migrado por razones básicamente de seguridad y no por razones de carácter económico, es decir, porque no tengan los medios económicos para
vivir en México. Esta guerra en contra del crimen organizado es la desintegración familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que han proliferado miles y miles de narcotienditas en donde las familias enteras se dedican a ese negocio. Y esto tiene que ver con una desintegración familiar que no solamente se queda a nivel de estas miles de narcotienditas que existen a lo largo de la República Mexicana, sino también familias enteras que se dedican a otras actividades ilícitas, como es el tráfico de migrantes, ¿no? Como es las casas de seguridad en el caso de los secuestros, en el caso de las extorsiones, en el caso de los secuestros que le llaman express, ¿no? Secuestros por un número X de horas, etcétera, etcétera. Sabemos que la estrategia, la táctica, la estrategia anticriminal favorita es lo que ellos han llamado el descabezamiento de los cárteles de la droga, ¿no? Es decir, el arresto sistemático de los capos bajo el supuesto de que se va a cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que en el momento en que se golpean las cabezas, estos cárteles tienden a atomizarse, a dividirse y a volverse cárteles pequeños. Bueno, hasta ahora en México no hemos visto que esta táctica haya funcionado. Vemos cómo rápidamente son ocupados los puestos de estos capos arrestados o asesinados o lo que sea, ¿no? Y vemos también al mismo tiempo cómo estos cárteles debilitados establecen rápidamente alianzas con otros cárteles que no han sido golpeados. ¿A qué se le está apostando? A algo que habría que preguntarnos en caso de que llegue a funcionar esta táctica, si tuviéramos 20 minicárteles en México, si esto los haría menos potentes, porque se supone que al estar atomizados tienen menos potencia en el plano económico, en el plano de base de apoyo social, en el plano paramilitar, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro, ¿no?, de que si esta táctica favorita de la estrategia anticriminal funcionara y tuviéramos, en lugar de 7 cárteles, que son los que se reconocen en México, tuviéramos 20 minicárteles. Habría que preguntarnos, ¿esto es garantía de que los niveles de violencia y los niveles de inseguridad van a disminuir y vamos a tener una situación de seguridad pública más o menos aceptable? Yo no estoy tan seguro. Entonces también ustedes pueden tratar de reflexionar en términos de si estos que no son saldos de la guerra, sino tácticas de la estrategia anticriminal funcionan, y si los presupuestos de esta táctica realmente tienen alguna viabilidad hoy por hoy en México. Muchas gracias.